Hola, mi nombre es el profesor Andrés Carlos Fuentes Rojas. Hoy vamos a tratar el tema de razones financieras. Antes de hablar de razones financieras es importante mencionar que se dividen en 5 grandes grupos. Entonces, dentro de las razones financieras que vamos a hablar el día de hoy, tenemos las siguientes. Tenemos las que son por liquidez, tenemos las que son por actividad, las que tenemos son de endeudamiento, tenemos las de rendimiento y tenemos por último las de mercado. Es importante que las 3 primeras tienen relación con el riesgo. Las de rendimiento, como su palabra lo dice, tienen que ver con rentabilidad. Y la última tiene que ver con la combinación de ambas. Cuando hablo de combinación, estamos hablando de riesgo y rendimiento. El primer grupo de razones que hablamos tiene que ver con la liquidez. Razones de liquidez. ¿Qué nos dicen las razones de liquidez? Es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo ya contraídas. Dentro de ellas tenemos la razón circulante, que es una fracción matemática que es activo corriente entre pasivo corriente. La segunda razón de liquidez tenemos la que se llama razón ácida o rápida, que es la misma que la anterior, simplemente que le restamos los inventarios. ¿Por qué? Porque aquí los inventarios no se venden, cuesta venderlos. Entonces, para poder determinar qué tan líquida es la empresa, tenemos que restarle los inventarios. Entonces ahí sí vemos la capacidad realmente neta de la liquidez que tiene la empresa para poder solventar sus obligaciones a corto plazo ya contraídas. El segundo gran grupo que vamos a ver son las razones de actividad. Como su palabra lo dice, va a medir la eficiencia de la empresa para poder generar ventas a través de sus activos. ¿Cuáles encontramos dentro de ellas? Primeramente, la rotación de inventarios, la cual se calcula costo de ventas entre inventarios. Es importante mencionar que algunos autores mencionan como costo de ventas, como costo de mercadería vendida o costo de bienes vendidos. Para que no se confundan, cualquiera de esos 3 términos es igual. Entonces eso nos va a medir veces. ¿Qué tanto roté yo mi inventario en el año? O sea, para poder vender. Entonces, esa rotación, entre más alta, es mejor para la empresa. Significa que vendió más. Entonces, el inventario no es obsoleto y no tuvo problemas ni costos para la empresa. La siguiente razón es la de periodo promedio de cobro, el cual abrevio PPC. El periodo promedio de cobro es cuentas por cobrar entre el promedio de ventas diarias. Pero para determinar el promedio de ventas diarias se calcula ventas anuales a crédito entre 365. Entonces, esta fórmula en sí, podríamos decir que el promedio de cobro es cuentas por cobrar entre ventas anuales entre 365. Y nos va a indicar los días en promedio que dure la empresa para recuperar sus ventas a crédito. Como vimos la anterior razón financiera, determinamos cuántos días en promedio se recuperan las cuentas por cobrar. Importante es también determinar, así como cuánto duramos en cobrar, también en cuánto se dura en pagar las obligaciones.
Entonces la siguiente razón es periodo promedio de pago, el cual se calcula cuentas por pagar entre compras anuales. El problema que tenemos acá, si no tenemos los estados financieros auditados de la empresa y no podemos compararlo contra la competencia, no podríamos saber cuánto de las compras anuales de dichas empresas. Por experiencia profesional y a través de los años se nos puede determinar que las compras anuales podríamos asumir que representa el 70% del costo de ventas. Entonces podríamos decir que el periodo promedio de cobro es cuentas por pagar entre el 70% por el costo de ventas. Así determinamos cuántos días dura la empresa en poder pagar sus obligaciones. Como todo financista, lo importante es recuperar las cuentas por cobrar lo más antes posible, porque eso nos da liquidez, y tardar en pagar las obligaciones. Pero ojo, tenemos que tener cuidado, porque si duramos mucho en pagar, nos podrían cerrar el crédito o no podríamos confiar en la empresa que es una buena pagadora y se nos cierran los proveedores. La última razón en este grupo de razones de actividad es la rotación del activo total, el cual es ventas entre activo total. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto utilicé yo mis activos para generar ventas? ¿Cuántos colones se invirtieron en mis activos totales para generar ventas? Recordemos que los activos están compuestos por activos corrientes y activos no corrientes. O sea, es el uso eficiente y eficaz de todos mis activos para poder generar ventas. El tercer grupo de razones financieras son las razones de endeudamiento. Como lo dice su palabra, endeudamiento. ¿Qué tanto está endeudado la empresa? ¿Y qué tan riesgoso es ese endeudamiento? Deber no es el problema, es pasar la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas. La primera razón de endeudamiento es el índice de deuda, el cual su relación es pasivo total entre activo total. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué tanto financié yo mis activos con deuda? O sea, ¿qué tanto pedí prestado? ¿Cuántos acreedores tengo para cubrir mis activos? Entonces, es altamente riesgoso cuando una empresa supera más allá del 35%. Porque si en este caso nos diera un 50%, estoy diciendo que el 50% de los activos que yo poseo los debo. Entonces, es altamente riesgoso. La otra razón de razones de endeudamiento es la cobertura de intereses, que el cual se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre los intereses. Esto nos va a decir cuántas veces cubre la empresa aquellos intereses fijos por sus deudas adquiridas. Entonces, obviamente, entre mayor sea este indicador, significa que la empresa tiene mayor capacidad financiera para cubrir sus deudas contraídas financieramente hablando. El cuarto grupo de razones financieras son las razones de rendimiento. Entonces, aquí estamos hablando de lo que genera la empresa en sus utilidades y se traduce en porcentajes de rendimiento. La primera razón de rendimiento es el margen de utilidad bruta, eso significa MUV, el cual se calcula la utilidad bruta entre ventas. Luego tenemos el margen de utilidad operativa, que es la Y entre ventas. Recordemos que dijimos anteriormente que la Y es lo mismo que decir utilidad operativa. Y tenemos el margen de utilidad neta, que se calcula dividiendo la UDAC entre ventas. Si todos ustedes como estudiantes recuerdan el estado de resultados, cuando yo hablo de margen de utilidad bruta es cuando ya pude cubrir mis costos. Cuando yo hablo de margen de utilidad operativa es cuando ya cubrí mis costos y mis gastos operativos. Cuando yo hablo de margen de utilidad neta es cuando ya cubrí mis costos, mis gastos operativos, mis impuestos, mis gastos financieros y el pago de dividendos preferentes. Entonces es lo que me queda, lo que llamamos ya la utilidad neta, ¿verdad? O lo correctamente decir, utilidad disponible para los accionistas comunes. Entonces, todas estas son rendimientos, por lo tanto son porcentajes
que nos indican ese rendimiento. ¿Qué colón me queda una vez que yo cubrí mis costos? ¿Qué es lo que queda a la empresa que cubrí mis costos y mis gastos operativos? Aquí, ¿cuánto colón me queda por realizar las ventas una vez que cubrí mis costos, mis gastos operativos, mis gastos financieros, mis impuestos y el pago de dividendos preferentes si es que hay accionistas preferentes dentro de la empresa? Entonces, por eso estas grandes tres subgrupos de razones financieras. La cuarta de este grupo es la ganancia por acción, que se calcula UDAC entre el número de acciones en circulación. También tenemos que tomar en cuenta que cuando las acciones comunes también se le pueden llamar acciones ordinarias. Entonces son dos sinónimos que se le aparecen en algún texto, son iguales. Acciones comunes es igual a acciones ordinarias. Entonces, eso nos dice el valor de la acción en el ejercicio fiscal que se acaba de terminar. Entonces, ¿por qué varía? Puede variar de un periodo a otro. Entonces, es un valor monetario lo que nos va a decir. ¿Cuánto vale la acción en ese periodo? La otra es la razón de rendimiento sobre la inversión, que se calcula la UDAC entre activo total. Como lo vimos anteriormente, es el uso de todos mis activos para generar una utilidad. ¿Qué tan eficiente fue la empresa o cuánto me da como rendimiento la empresa en el uso de mis activos para generar utilidad? La siguiente razón es la razón sobre el patrimonio, que se calcula la UDAC entre el capital y las acciones comunes. O sea, es por cada inversión cada inversión que yo hice en mi capital en accionario común para generar utilidades. Recordemos que hay dos tipos de accionistas, los accionistas comunes y los accionistas preferentes. Los accionistas comunes son los dueños de la compañía, son los que poseen lo que tienen voz y voto. En cambio, los accionistas preferentes son un inversionista, el cual inyecta capital en la empresa, pero lo único que tiene es voz, no tiene voto, y al cual se le debe pagar un dividendo. El último grupo de razones financieras son las razones de mercado. Recordemos que estas evalúan dos factores, el riesgo y el rendimiento. La razón precio-ganancia, dentro de esas que tenemos acá, es el precio de mercado de la acción común entre la ganancia por acción. Recordemos que el precio de una acción puede estar a valor contable, que se registra a través de en balance de situación financiera, y lo que se negocia en el mercado. Entonces, eso es lo que está dispuesto el inversionista a pagar por cada ganancia que se obtiene en la empresa. La otra razón es la razón mercado libre, que es el precio de mercado de la acción común entre el valor libre de la acción común. Pero para poder realizar esta razón financiera, debemos determinar el valor libre de la acción común. El valor de la acción común es el capital de la acción común entre el número de acciones comunes en circulación. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta razón es una relación del mercado, lo que vale en el mercado, y lo que contablemente está registrado. Porque lo que nos interesa, o los inversionistas les interesa, es que esa razón sea lo más alta posible, porque eso le da confianza a él de que está invirtiendo su buen dinero en la empresa. Además, que todo es un indicador de confianza. Él nos va a decir, entre más alto sea mejor, porque la relación del mercado versus el valor libre de la acción es razonable, y por lo tanto significa que es un indicador de eficiencia en la empresa. Entonces, por más alto que sea, es más beneficioso para el inversionista. Nos dice, estoy invirtiendo mejor mi dinero en esta empresa y no tengo por qué sacarlo. Como hemos visto grandes 5 grupos de razones financieras. Un repaso: las razones de liquidez, las razones de actividad, las razones de endeudamiento, las razones de rendimiento y las razones de mercado. Hoy se ha tratado de hacer un resumen explicativo de apoyo a ustedes para el conocimiento y el aprendizaje de las mismas, pero lo cual podemos profundizar en el curso virtual que tenemos en el aula. Muchas gracias.